Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 10 de julio. Hoy tenemos con nosotros a nuestra compañera Silvia Arcila desde Colombia. Ella nos va a hablar acerca de la obra del Padre, la creación, la obra del Hijo, la redención, la obra del Espíritu Santo, la santificación. Pero antes de pasar con Silvia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Señor, que nuestra casa, cuando se hable, siempre nos miremos a los ojos y busquemos crecer juntos. Que nadie esté solo, ni indiferente, ni aburrido. Que los problemas de los demás no nos sean desconocidos, ni ignorados. Que pueda entrar quien tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que nuestra casa sea importante el trabajo, pero no más importante que la alegría, que la comida sea un momento de gozo y de conversación, que el descanso sea paz del corazón y del cuerpo, que la mayor riqueza sea estar juntos en familia. Señor, que nuestra casa, el más débil, sea el centro de atención, que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos, que el mañana no nos dé miedo, porque tú, Jesús, siempre estás cerca. Que cada gesto sea lleno de significado. Que te demos gracias por todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da. Señor, que nuestra casa sea un lugar de acogida como la tuya en Nazaret con María y José. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra querida Silvia Arcila. Silvia, bienvenida, buenas tardes. Un Buenas gusto tenerte tardes. aquí. Gracias, gracias. Yo muy contenta de estar otra vez con ustedes. Vamos a seguir entonces con lo que es las tres columnas, que es un tema muy extenso, pero hoy vamos a tratar de en lo que se pueda, hacerlo un poco más, o más rápido, más, digamos, resumido. Habíamos visto en las tres columnas, primero, pues la creación, redención y santificación, la creación de Dios Padre, de la redención de Dios Hijo y la santificación de Dios Espíritu Santo. Explicamos esta primera parte en el primer programa que hicimos, que es la parte donde se explica cómo es esto refiere a la creación que viene a ser con el Padre Celestial cuando pronuncia su fiat luz y corresponde al Antiguo Testamento. Luego la redención, cuando María dice el fiat mi, según tu verbo tú hagas en mí según tu palabra, y es lo que lo comprende el Nuevo Testamento. Y viene la herencia, que ya la herencia, pues estamos viendo que se trata de la herencia del reino de Dios, de la divina voluntad, sobre todo, pues más que todo se ve ahí. Y el programa pasado vimos las condiciones que tenían Adán y Eva. Fue un poco extenso porque Dios le ha dado al hombre unas cualidades y unas capacidades que realmente poco se conocen en la divina voluntad porque Jesús se las explicó a Luisa Picarreta en la divina voluntad de cómo creó al hombre tan extraordinario. María Santísima es la única que ha vivido ese estado en plenitud y de ahí pues se lo dio a Luisa cuando le empezó a dictar todos estos escritos y ahora a todo el que lo quiera vivir a través de la divina voluntad. Y ahora llegamos nosotros en el programa pasado a explicar todo esto que Dios le había dado al hombre tan grande cuando lo hizo rey de la creación, imagen y semejanza de Dios. Y viene cuando el hombre peca, desobedece porque come del árbol de la vida, donde Dios le había dicho directamente al hombre que no comiera de ese árbol porque ciertamente morirás. Y el hombre muere porque lo había hecho Dios inmortal. Dios hizo al hombre inmortal en el cuerpo y en el alma, pero cuando el hombre peca,
entonces entra la enfermedad en el hombre porque el hombre le da cabida al demonio, le adquiere un cierto valor, lo dice el catecismo también, y entonces empiezan las pasiones a dominar al hombre, las debilidades, las miserias, conoce el frío, el miedo que no conocía. Conoce el desamor, dice las relaciones entre el hombre y la mujer se vuelven tensas, lo dice el catecismo, y que la creación se vuelve para el hombre extraña y hostil cuando la creación estaba siempre sometida al hombre, que Dios le había dado la orden a la creación de obedecer al hombre en lo que el hombre le pidiera y siempre atentos a obedecer. Por eso cuando San Pablo dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios, es que está esperando que el hombre vuelva al estado que Dios le dio. Entonces, aquí ya habíamos quedado en la caída del hombre, y entonces, ¿qué pasa cuando el hombre cae? Primero que salen del paraíso terrenal, y esta salida del paraíso terrenal para el hombre fue muy, muy dolorosa, porque ellos estaban acostumbrados a tenerlo todo, veían a Dios cara a cara, se sentaban en sus rodillas, hablaban con él, y de pronto cuando el hombre peca, Dios se aparta del hombre y el hombre de Dios y empieza esa distancia entre el hombre y Dios que no era así como el plan de Dios. Entonces ellos salen del paraíso terrenal donde encuentran ya la creación extraña y hostil para ellos, cuando antes la creación estaba sometida y les obedecía a todo. Luisa en los escritos dice que ella oye la creación hablar cuando ella hace giros, que es la correspondencia de amor de Dios en todo lo creado, empieza a ser y le pone el te amo a cada cosa creada, y empieza la creación a manifestar cosas que Dios ha puesto en la creación, que también tiene mucho que ver con Dios mismo, porque él hace mucha similitud. Dice que el sol es reflejo de la Trinidad, porque el sol dice que es un solo astro, pero tiene luz, fuego, luz y calor, que el fuego lo relaciona con el Padre, la luz con el Hijo y el calor con el Espíritu Santo. Y muchas cosas que Dios hace en la tierra, él habla del mar, él habla de toda la creación, cómo tiene atributos de Dios o los representa o los simboliza mejor. Dice que el cielo, el firmamento, el cielo, representa o simboliza la inmensidad de Dios, porque en todas partes de la tierra siempre hay cielo. También habla del mar, que está siempre en un continuo movimiento y que es inmenso, 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 y lo relaciona con la inmensidad también de Dios y con la calma. A veces también habla de la tempestad, pero se refiere mucho a esas imágenes de Dios en todo lo creado. En todas las cosas creadas, Él ha puesto algo de Él que lo simboliza, que lo representa. Y todas estas cosas creadas le comunicaban a Luisa cosas de ellas, de esos atributos que Dios les había puesto para el hombre y para que el hombre lo disfrutara y lo gozara. Entonces, ya cuando el hombre peca, pues la creación se vuelve para el hombre extraña y hostil, y ya no hay esa comunicación, se pierde esa relación, esa del hombre con la creación, y la creación, digamos que se pone en un estado superior del hombre, y por eso, digamos, el fuego, el agua, la tierra, los terremotos, los temblores, los tsunamis, todas estas cosas, digamos que son superiores al hombre, y el hombre ya no puede dominar a la creación por el pecado, por la desobediencia de Adán y Eva empezó, y luego la desobediencia de nosotros. Estamos en un estado caído. El hombre en el destierro vive un estado caído del paraíso terrenal. Cierra la puerta del paraíso. Dios, cuando saca a Adán y Eva, ahí hay una parte interesante que es en Génesis 3:15, cuando está saliendo el hombre del paraíso terrenal, que Dios le dice que vendrá la descendencia de la mujer y le aplastará la cabeza a la serpiente. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es que va a venir alguien
que va a aplastar la cabeza de la serpiente. La descendencia de la mujer es María Santísima y también viene a ser Jesús. Los dos tienen y lo hacen aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús como redentor y María como corredentora, que todavía la iglesia no ha hecho ese dogma de fe de María corredentora, pero de las profecías que hablan y el mismo padre Gobi venía a decir que algún día sí se va a nombrar a María Corredentora, que es parte de lo que viene en este tiempo. Sin embargo, digamos que todavía pues no lo ha hecho y podemos ver a Jesús como el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Pero María también lo hace y sobre todo por ese estado que ella vive, de este estado original del hombre, donde vive plenamente la divina voluntad y pues es la madre de Dios. Saca al hombre del paraíso y cierra la puerta del paraíso, pone ángeles para que no coman del árbol de la vida y los sacó al destierro. Entonces empieza lo que es el destierro del hombre y lo que nosotros conocemos como destierro, porque decimos los desterrados hijos de Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Esta primera columna de la creación dura 4000 años, el hombre está en el destierro. La columna de la redención dura 2000 años y el hombre sigue en el destierro, a pesar de que vino Jesús y a pesar de que vino a dar el evangelio y también ha habido muchos santos, hermosos santos, y una riqueza en todo tipo de santidad que ha dado Dios a la humanidad a través de estos santos, a la iglesia. Sin embargo, no han salido del paraíso terrenal, siguen en el paraíso terrenal y por eso el hombre vive como a medias, llenos de pasiones, de miserias, en una lucha tremenda para poder cada día ser mejor, estar en Dios. No es tan fácil porque las pasiones siempre están dominando al hombre, el demonio está tentando al hombre en todas las formas que puede y que sabe que puede hacernos caer. Entonces es una lucha, es una batalla continua, cosa que ya no pasa en la tercera columna, que es la de el reino de Dios, porque aquí ya el hombre va a tener un estado muy superior, ya sale del destierro, vuelve a entrar al paraíso terrenal y ya entonces el hombre va a vivir un estado diferente. También en esta segunda columna, al final, en estos finales de los tiempos, se habla de que el demonio va a estar, y lo dice la Biblia, que va a estar amarrado, amarrado en los profundos abismos. Y dicen también ya son la iglesia lo ha dicho, santos lo han dicho, que va a ser amarrado el demonio con los rosarios que nosotros hacemos, el rosario de la Virgen María. Bueno, entonces empieza el destierro del hombre y entonces, ¿qué pasa con el destierro? Que ya no puede alimentarse del árbol de la vida, entonces el hombre ya no tiene ese alimento, que era un alimento exquisito que le daba el conocimiento de Dios. Dios le oscurece la inteligencia al hombre, habíamos hablado que el hombre tenía un 1000% de inteligencia y se la oscurece, entonces ya el hombre queda con una inteligencia muy bajita. Esa inteligencia, ¿por qué bajita? Pues porque los más superdotados, y eso en este tiempo, hablan de un 200 de coeficiente intelectual y claro, para nosotros los que tenemos un coeficiente intelectual más o menos regular, normal, promedio, ellos tienen un coeficiente muy alto al lado de nosotros, pero en realidad al lado de lo que Dios le dio al hombre, que fue un 1000%, un 200% es bastante pequeño. Y entonces Dios le oscurece la inteligencia al hombre, eso está en el volumen 20 de los escritos de la Divina Voluntad, en la primera lectura, ahí habla de eso. Y dice que por eso la creación ve al hombre como un ser errante y que la creación es superior al hombre porque la creación sigue en el puesto que Dios le dio. El sol está haciendo lo que Dios lo puso a hacer, la luna, las estrellas, el mar, los mismos animales, todo está haciendo lo que Dios lo puso a hacer, mientras que el hombre fue el único que se salió de ese puesto y por eso sigue siendo el hombre superior. La creación ya se ha vuelto superior al hombre cuando no era ese el orden de Dios.
cuando Dios le dice ciertamente morirás, muerte física y muerte a la vida divina. Son dos muertes que recibe el hombre, que Dios le había dado la participación de la vida de Dios al hombre, y eso se llama la vida divina, y la perdió en el paraíso terrenal, murió a esa vida divina, ya vivía solo con la vida humana y además una muerte física que es que el hombre muere, o sea, y el catecismo en el numeral 400 dice que la enfermedad, dice, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad, hablando pues ya de nosotros, de la muerte y de la enfermedad, por supuesto. Fue a raíz de esto porque Dios había hecho al hombre, les había dicho al alma y al cuerpo inmortales, pero por el pecado inmortales, ¿por qué? Porque lo que Dios tenía planeado era que el hombre viviera en el paraíso terrenal, hiciera un tiempo de vida aquí en la tierra, como en el cielo, que era el paraíso terrenal, y que cuando llegara el tiempo que a Dios le parecía, ya subían al cielo y seguían en el paraíso celestial, o sea, pasaban del paraíso terrenal al paraíso celestial sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Pero como el hombre pecó y el pecado enferma al hombre, entró la muerte en el hombre, en el cuerpo, pero el alma queda inmortal, el alma del hombre nunca, nunca, nunca muere. El alma se va, y como sabemos nosotros, cielo o infierno y pasará un tiempo por el purgatorio para llegar al cielo. Los que entran al purgatorio ya van al cielo, algún día llegarán. Y en cambio los que ya van al infierno se quedan allá ya eternamente, pero el alma sí es inmortal, el alma no muere. En cambio, y el cuerpo sí, pero el cuerpo Dios lo había hecho junto con el alma inmortal. Pero el hombre perdió ese estado inmortal del cuerpo y entra la muerte en el hombre, pierde la semejanza con Dios en el momento en que pierde la vida divina, que muere a la vida divina, que es la vida de Dios. Dios le había dado la participación de su misma vida con sus atributos y todo, de santidad, de luz, de belleza, de sabiduría, de potencia. Tenía una potencia tremenda, Adán y Eva, como María, sino que María nunca la mostró, siempre se vio pequeña como una mujer, digamos, normal de ese tiempo, una ama de casa normal, pero María tenía unas cantidades de cosas que es lo que vamos a ver en la siguiente conferencia. Yo creo que si alcanzamos hoy a acabar esta, que yo creo que sí. Entonces pierde el hombre esa semejanza con Dios que Dios le había dado en el paraíso terrenal. La semejanza, sobre todo lo habla Jesús, que se refiere más que todo a que el hombre tenía esos mismos atributos de Dios, pero como una participación pequeña. Yo siempre hago así, que este es como poner el dedo así. Nosotros tenemos una pequeñísima para lo que es Dios en sí, que es eterno, infinito, pero nosotros nos participa un pedacito de lo que es Él y ya nosotros estamos copados y llenos. Entonces, esa participación de la vida divina que el hombre tenía, lo que tenía Dios lo tenía el hombre, pero con esa participación pequeña. Y eso es lo que es la semejanza. Dios le había dado todo. Cuando el hombre peca, pierde, pero sin embargo le queda. O sea, todos nosotros tenemos bondad, tenemos mucho menos bondad, ternura, dulzura, misericordia. Algunos ya no tienen nada de eso, otros un poco, otros tienen más. Eso depende de lo que cada persona pues tenga, pero en realidad todo eso vino de Dios, que Dios no lo participó, pero era la imagen y semejanza, era tener en el mismo estado que Dios nos lo dio para que nos fuera nosotros creciendo, el amor, nosotros amábamos, digamos, el hombre en el paraíso terrenal amaba como ama a Dios, como María Santísima, de hijos a siervos. Aquí el hombre era hijo de Dios cuando lo creó, pero se vuelve siervo. Y aquí les digo una cosa que muchas veces no se sabe interpretar esta parte de hijos a siervos y el hombre o muchas personas de esta época dicen que no, que el hombre siempre ha sido hijo de Dios y eso no es cierto. Y vamos a ver por qué, una forma en que ustedes pueden entender y ver que sí. Mm.
Primeramente porque Dios, cuando Jesús vino a la tierra, hubo algo que a Caifás lo enfurece y le hace romper las vestiduras. Y es cuando le pregunta a Jesús, dime, ¿verdaderamente eres tú el Hijo de Dios? Y cuando Jesús le contesta, sí, verdaderamente yo soy el Hijo de Dios, en ese momento Caifás se rasga las vestiduras y lo condena a muerte. ¿Esto por qué? Porque para los judíos y en esa época del Antiguo Testamento, que es lo que corresponde a la primera columna, todos eran siervos, ninguno era hijo de Dios. Decir que alguien era hijo de Dios era decir como que era Dios, Dios. Y entonces ellos se enojan mucho con Jesús porque cómo se atreve a decir, ha dicho una gran blasfemia y es reo de muerte y lo condenan a muerte por decir que es hijo de Dios. O sea que los judíos y todos los del Antiguo Testamento eran siervos, perdieron la condición de hijos de Dios. Otra manera de verlo es cuando Jesús le dice a los apóstoles que, hablando de Juan Bautista, cuando le dice de los nacidos de mujer, el más grande es Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué? Porque ellos quedaron como siervos y el bautizado, ya como Jesús viene, es que lo grande es que él viene a morir por nosotros, se entrega todo, lo da todo y sin embargo que lo da todo y lo entrega todo, recupera para el hombre las condiciones que al hombre le había perdido en el paraíso terrenal y lo recibimos nosotros a través del bautismo, lo que él consiguió en su pasión, vida, pasión, muerte y resurrección por nosotros. Y entonces el bautizado se vuelve hijo de Dios y vuelve a recibir las condiciones y la semejanza con Dios. Lo que pasa es que como sigue en el destierro, aunque esté en la segunda columna, todavía es como en pequeñas porciones y todavía al hombre le falta mucho para llegar a ser como, como, como viviría en esta tercera columna, que ya es donde el hombre recupera realmente completamente esa imagen y semejanza. Eso lo vamos a ver también en la segunda columna. Entonces pierde la semejanza con Dios, de hijos se vuelven siervos, ya termina esa condición de hijos de Dios, termina el reino de Dios para el hombre. Esta parte del reino de Dios ya la termina también porque el hombre ya sale del paraíso terrenal y empieza el destierro. Ya el hombre en el destierro no está en el reino de Dios. Jesús dice una cosa porque cuando mucha gente también dice, pero si Jesús vino a traer el reino, sí, claro. Claro que sí, porque es que Jesús murió, vivió, murió una pasión muy dolorosa, que es donde más consigue él esa recuperarle al hombre todo lo que perdió, muere y resucita. Lo que pasa es que él le da al hombre como en dos tandas todo lo que él vivió y recuperó para nosotros. Una tanda es en esta segunda columna, donde Jesús nos da a nosotros lo que él recuperó en esta segunda columna. Y luego en la tercera columna ya es cuando le da todo lo que él recuperó. De hecho, nosotros lo recibimos en el bautismo, por ejemplo. En el bautismo, cuando somos bautizados, recuperamos la condición de hijos, de reyes, sacerdotes y profetas. Y el rey, la condición de rey, miremosla. La condición de rey es que el hombre sea rey y dominador de sí mismo y de la creación. Pero resulta que no es realmente rey de la creación ni de sí mismo. Las pasiones dominan al hombre. También la creación domina al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que en el bautismo recibimos esa condición de rey, pero como una semilla pequeña. En cambio, ya se desarrolla, es en la tercera columna, que eso es ya cuando el hombre realmente vuelva a recuperar la condición de rey como es, en todo su esplendor, donde el hombre va a volver a ser rey de la creación y de sí mismo. Entonces termina el reino de Dios, viene el anuncio de la redención, como les decía en Génesis 3:15, cuando dicen que vendrá la descendencia de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente, que después los profetas que vinieron más adelante siguieron confirmando una y otra vez que sí,
ese anuncio de la redención era que iba a venir Jesús. Sobre todo muchos de estos profetas, el que más anuncia es Isaías, por eso lo llaman el protoevangelio, porque él anuncia la venida de Jesús en muchos de sus, pues de lo que él escribió, de todo lo que escribió Isaías. Bueno, viene como termina el reino de Dios, pierde también la vestidura real. Adán y Eva tenían una vestidura real que era, yo les hablé de eso la vez pasada, vestidos de luz, y la pierden. Entonces ya el hombre le toca vestirse. Por eso cuando Adán y Eva se le presentan a Dios, tenían como una rama, llaman una hoja, pues, que ellos no recuerdo en este momento cómo llamaban esa hoja, pero ellos se tapan con plantas su cuerpo porque se ven desnudos y ellos no sabían que estaban desnudos, no se habían visto desnudos, pero se ven en ese momento porque pierden esa vestidura real de que Dios les dio en el paraíso terrenal, pierden la condición de rey también y la naturaleza empieza a dominar al hombre. Entonces el hombre dominado por la creación y la creación es sometida a la corrupción. Entonces la creación también tiene un sometimiento del hombre a la corrupción, sobre todo porque el hombre abusa de la creación, la han utilizado también para cometer pecados, para cosas, y la han explotado. O sea, hemos hecho de la creación de Dios algo que no es lo que Dios había hecho, tan hermosa la creación, tan llena de luz, de vida, y sobre todo para servir al hombre, el hombre la perdió. Bueno, viene lo que es entonces el pecado original es un pecado de desobediencia a la voluntad de Dios. Eso es lo primero que hay que reconocer, que el pecado del hombre es un pecado de desobediencia. Entonces ya viene Jesús, nos habla de la divina voluntad en esos escritos que le reveló a la sierva de Dios Luisa Picarreta, los escritos de la divina voluntad, donde nos enseña a obedecer a la voluntad de Dios. Además, en toda la iglesia, a través de la venida de Jesús, se habla mucho de la obediencia a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Pero es que Jesús aquí en la segunda columna es hacer la voluntad de Dios y en la tercera columna es no solo hacerla, sino además vivirla como y tenerla como posesión. Es una de las condiciones que Dios le da al hombre, unas de los dones, prerrogativas, cambios, pues que le quiere dar su propia voluntad al hombre, como la tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal, como la tenía María, como se la dio a Luisa y como no la quiere dar a nosotros. Entonces después dice rompimiento, bueno, el pecado original es un pecado de desobediencia, por lo tanto hay un rompimiento de la unión de las dos voluntades. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre tienen un rompimiento, se separan, se dividen y entonces, porque eran una unión, estaban unidas, eran una sola práctica, mejor dicho, no eran una sola, sino que estaban tan unidas que parecían una y todo lo que Dios quería lo quería el hombre y lo que quería el hombre lo quería Dios. Era una unión perfecta. Pero con el pecado y la desobediencia del hombre hubo un rompimiento de la unión de las dos voluntades, que a esto es lo que viene sobre todo Jesús a hacer, vuelve a hacer la unión de las dos voluntades. La humanidad de Jesús tenía una humanidad, una voluntad, y él, por ser la segunda persona de la Trinidad, como Dios tenía la voluntad divina, y solo él podía hacerlo, unir las dos voluntades nuevamente para volvérselas a dar al hombre, pero en un tiempo que Dios había estimado, que es este tiempo en el que ya no lo está dando a los que quieran vivir y desde ya y estar preparándonos para esta venida de este reino que ya viene después de toda esta gran tribulación y de todo lo que va a pasar. Ya viene el reino de Dios para nosotros, va a ser algo extraordinariamente bello y entonces ya nosotros los que queramos lo podemos hacer a través de la lectura de los escritos de la divina voluntad. Primero hay que conocer cómo y también en un proceso de entregar nuestra voluntad humana a Dios para vivir solo de la de Él. También es un proceso en el que Él nos va llevando y nos va indicando. Luego Dios le retira su voluntad al hombre y pierde la unión con Dios y con las criaturas. Como le quita a Dios la unión al hombre, la voluntad de él al hombre se la quita, se la retira, no se la vuelve a dar. Mientras el hombre viva en el destierro,
no puede tener como posesión la voluntad de Dios. Puede hacer la voluntad de Dios, pero no la puede poseer, es lo que él dice. Entonces de ahí que le retira la voluntad de Dios al hombre, pierde la unión con Dios y con las criaturas, porque lo que hacía que el hombre pudiera vivir una unión con Dios y con todo lo creado y con las demás criaturas es la voluntad de Dios como posesión. Como la pierde, ya pierde esa unión entre Dios y el hombre. Y ahí el hombre cae en el abismo de todos los males. Esto también lo explica Jesús en los escritos, lo dice también el catecismo, cómo el hombre se desordena, cómo el hombre cae en esto, como es una cantidad de males al hombre, lo explica Jesús, cómo en el momento que el hombre peca, entró, hizo como que se hizo una herida en el alma, dice él, por donde salió mi voluntad y por ahí entraron las pasiones, las miserias, el hombre se desordena terrible, entonces se le da la concupiscencia. La concupiscencia, lo dice también el catecismo, es la tendencia al pecado. Aquí está el catecismo 404 y 405, habla de la concupiscencia, que es que el hombre hereda esa concupiscencia de Adán y Eva. ¿Y cuál es la concupiscencia? La tendencia a caer en el pecado. Aquí podemos decir nosotros, y yo que hablo tanto de la herencia transgeneracional y de la transmisión de espíritus, desde ahí empezó esa transmisión de espíritus de ellos, porque ellos empezaron al haber pecado y desobedecido, le abrieron la puerta al demonio, empieza el demonio a tener un cierto poder sobre el hombre, que lo dice el catecismo también, y ahí es donde empieza el hombre a caer en el pecado. Entonces, de ahí imagínense que Adán y Eva, que tienen sus dos hijos, Caín mata a Abel, o sea, Caín ya es asesino y tiene envidia, tiene celos de su hermano. Entonces ahí ya empiezan las pasiones, también el pecado y entonces de ahí pues todos los demás nosotros también que nos ya estamos digamos que culminando esta segunda columna, pues hemos recorrido y hemos recibido de muchas cosas de nuestros antepasados y todo es por esta concupiscencia, porque la concupiscencia viene a ser la tendencia a caer en el pecado. De hecho, también el catecismo dice que el bautismo, aquí está en esta parte, el bautismo quita la mancha del pecado original, pero no la concupiscencia, que es la tendencia a caer en el pecado. Eso lo dice también el catecismo. No sé si está en estos dos numerales, no recuerdo en qué numeral porque aquí no está escrito, pero lo dice el catecismo. El hombre entonces que no Si quieres, voy conocías. por mi catecismo, ya vuelvo. Bueno, eso, gracias Marisa. Entonces aquí también dice que el hombre conoce el miedo, el frío, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Eso está en numeral 400, donde dice de la enfermedad, sobre todo de la muerte, que la muerte hizo su entrada en la historia de la humanidad y conoció el miedo, el frío, el sufrimiento y la enfermedad. Se refiere básicamente a que el hombre empezó a tener miedo. No conocía el miedo. El miedo lo genera es el demonio y cuando el hombre empieza a sentir miedo son ataques demoníacos, y sobre todo cuando el hombre deja de confiar, de abandonar, de creer firmemente en la bondad de Dios con nosotros, en que todo lo que hace con nosotros, aunque sea un sufrimiento y aunque sea un dolor, es un beneficio para el hombre, es un bien para el hombre. Entonces, cuando dice que el hombre conoció el miedo, el miedo es por eso, porque empieza el demonio a tentar al hombre y hacerlo caer, porque también dice que el demonio adquiere un cierto poder sobre el hombre, que un poder que no tenía, pero ¿quién se lo dio? El pecado. El hombre con el pecado le da ese cierto poder al demonio. Entonces conoce el miedo, el frío, el sufrimiento. El hombre empieza a sufrir, cosa que no conocía, sino la felicidad, porque Dios creó al hombre para hacerlo feliz, completamente feliz. ¿Tienes ya, Marisa, el catecismo? ¿Está por ahí? Sí, sí es, ¿me repites otra vez qué es lo que voy a buscar?
Lo que vas a buscar es cuando dice que el bautismo quita la mancha del pecado original, pero no la concupiscencia. Ok, Yo siempre tenía esa cita, y puede ser que esté aquí en el 404, 405, 6, que ahí es donde habla de que hereda la concupiscencia. déjame. Bueno, eh, yo sigo hablando mientras tú buscas, ¿te parece? Sí, ya voy a llegar al 404. Espérame. Bueno. Bueno, entonces les decía que el hombre conoce el miedo, el frío, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, cosa que no conocía el hombre en el paraíso terrenal. Por lo tanto, aquí en la segunda columna el hombre sigue teniendo miedo, frío, sufrimiento, enfermedad y muerte. En la tercera, ya cuando lleguemos al reino de Dios instaurado en la tierra, el hombre ya no va a tener miedo, no va a sentir frío, el frío aunque lo siente va a sentir es más bien un gozo una sensación de gozo, que era como el hombre vivía en el paraíso terrenal donde todo lo que recibía era de Dios. Y la enfermedad, pues porque el hombre se enferma por el pecado. Entonces, mientras el hombre siga pecando, siempre habrá enfermedad y muerte. Cuando el hombre ya deje de pecar, y en esta tercera columna va a disminuir mucho el pecado en el hombre. Ok, en Ya, el 405, casi al final del 405 dice, el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. correcto, muy bien dicho. Pero en otra parte dice clarísimamente que la concupiscencia del hombre sigue con concupiscencia a pesar del bautismo, ¿no? Sí, Pero de es lo todas que está maneras, diciendo, es es lo eso, que, ujú, lo dice ahí lo que tú leíste, es lo mismo, exactamente lo ujú, mismo. Sí, muchas gracias. Es el 400. 5. Sí, claro, es que yo lo tengo aquí en la cita anterior, donde dice, cuando dice que mentico aquí, conoció, hereda la concupiscencia, aparece 404, 405 y 406. Ahí es donde aparece, entonces ahí está la cita donde aparece también de que la concupiscencia no se pierde para el hombre. De ahí, Satanás, príncipe de este mundo, que también habla el catecismo en el 550 y 407, donde dice que él es el príncipe de este mundo, porque es el que hace, digamos, por él ese cierto poder que adquiere en el hombre, que es un poder por el pecado. Nosotros y yo que lo he aprendido y lo he conocido y lo he visto de muchas maneras cómo el pecado le da poder al demonio. Y el pecado es lo que hace que el demonio empiece a tener poder sobre nosotros. Ejemplo, las personas que tienen mucha ira. La ira es un pecado capital que está asociado al demonio. Entre más ira tenemos y entre nosotros más y más digamos, nos pongamos iracundos y estemos dándole poder a esta ira, pues el demonio va creciendo en nosotros. ¿Cuál demonio? El demonio de la ira va siendo cada vez más grande. Entonces le damos más poder y él por eso se vuelve como el príncipe, porque él adquiere un poder que le hemos dado nosotros, pero es a través del pecado. Solo por el pecado, porque Dios no creó al hombre así, ni tampoco quiso que el hombre tuviera un poder sobre nosotros, sino que ese poder se lo hemos dado nosotros por el pecado. Ya en la tercera columna ya eso no va a pasar, porque primero él va a estar amarrado. Segundo, porque el hombre va a dejar de pecar. Aunque el hombre va a tener la voluntad y lo puede hacer. De hecho, hay una profecía de Isaías que dice, maldito el hombre que muera antes de los 100 años, y se refiere al reino de Dios, porque maldito, ¿por qué? Porque ha pecado, se ha enfermado y atrae la muerte. Y porque el hombre en este reino va a empezar a durar muchos años, otra vez 200, 300, 500, 600, 900 años. Adán casi muere de 1000 años, no alcanzó a tenerlos. De 900 algo murió él. Y entonces no alcanzó a tener esos 1000 años, pero el hombre va a volver a durar muchos años porque es lo que Dios, es como
Y siempre pensemos en eso. A mí cuando yo empecé a leer estos escritos de la Divina Voluntad, yo me sorprendí de muchas cosas que iba leyendo porque decía, uy, tremendo, pero ¿cómo así? Y muchas cosas como que no me cuajaban o no las iba como asimilando hasta que fui entendiendo que Dios en su plan, por eso hace 8 días yo me demoré tanto en la conferencia porque quería explicarles muy bien el estado del hombre como salió de las manos de Dios, porque es extraordinariamente bello y porque es muy importante, porque digamos que es lo que Dios ha querido siempre del hombre y lo quería por eso. Como lo hizo tan bello y semejante a él, lo quería ver y dejarle muchos, muchos, muchos años en la tierra, que lo disfrutara, que la gozara, que la viviera, pero en paz, en armonía con Dios, con la creación, y fuera muy, muy, muy feliz. Y cuando ya era el tiempo, pero de muchos, muchos años, ya subiera al cielo casi como Jesús, ascendiera. Entonces, o como María, pues que María tuvo una dormición, pero María hubiera podido también ascender, sino que no lo hizo Dios por lo que todavía no había llegado este tiempo. Esta parte no estoy segura de lo que les estoy diciendo, no lo he leído en los escritos, me podría equivocar, pero sí sé que suben eso sí lo dice Jesús, que todos subían, la idea de él era que llegaran al cielo, de la tierra directo al cielo. Entonces, no sé si con ángeles o directamente, eso no lo dice él. María la subieron los ángeles, a Jesús y ascendió directamente él. Entonces, y acuérdense que a Enoc y a Elías también los subió Dios. Elías los subió en un carro de fuego. Enoc no dice la Biblia cómo subió, pero dice que Dios se lo llevó al cielo sin haber muerto. Y dicen que en esta época ahora van a volver a la tierra tanto Elías como Enoc. Esas son las profecías de los que hablan, de los que saben y conocen estas profecías últimas hablan de que Elías y Enoc van a volver a la tierra. Me imagino que van a ayudarles a los israelitas. Yo supongo que el pueblo de Israel pues sigue siendo el pueblo elegido de Dios, aunque ya estamos todos ahí, pero yo ¿por qué me río? Porque Sara es judía, viene de familia judía, judía, judía. La mamá era judía, los papás dejaron digamos, la familia de la mamá de Sara, le dejaron de hablar a ella porque ella se volvió católica. Y ellos eran judíos, 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 tanto que los apellidos de Sara son Abraham, Sara, Benveniste, Abraham, Salem, y también tiene algo de Leví entonces en los apellidos. Y resulta que yo le decía a Sara, sí, pero es que a los judíos terrible porque los judíos, los apóstoles fueran judíos y siguieron a Jesús y todos los que siguieron a Jesús en el principio cuando Jesús vino muy bien, pero los que no y no han creído en Jesús, pues se han quedado como siervos porque no se han bautizado, porque no han reconocido al Mesías y ya estos 4000 años más 2000 años de la redención es difícil. Y además dicen las profecías también que ahora que viene el anticristo en este tiempo, que está próximo a aparecer en años, dicen que los judíos lo van a ver como el Mesías, porque no reconocieron a Jesús como Mesías. Entonces es duro, más todo lo que vivió, los judíos vivieron en el Holocausto también fue una cosa muy dura y fue también por esa maldición que ellos se echan que, cuando dicen perdón, sí, cuando dice Pilatos que se lava las manos, que yo no soy culpable de la muerte de la sangre de este justo, que Caifás dice, o uno de los judíos dice, que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí es como si se hicieran una maldición los judíos y de ahí viene el holocausto más lo que viene ahora. Es un poco fuerte estas cosas, pero pues así pasaron y así han sido porque son cosas directamente ya con Jesús. Entonces, bueno, aquí seguíamos en donde veníamos nosotros, que Satanás es príncipe de este mundo
que lo dice el catecismo. Estamos en lo que es el mundo de mono y carne, que es lo que también estamos, este mundo de mono y carne está en estas dos columnas, mientras el hombre siga en el destierro, ahí va a estar. Solamente cuando el hombre acabe el destierro y entre a lo que es el paraíso terrenal otra vez, que no es un lugar, ¿no? Es un estado y ya no sabemos cómo Dios lo vaya a instaurar cuando venga a la tierra, pero lo que sí les digo es que nosotros, ya conociendo la divina voluntad, profundizando en ella, leyendo los escritos, ya empezamos a tocar, como a palpar ese reino aquí en la tierra, aunque estemos todavía en el destierro, porque Dios nos va mostrando, nos va llevando, nos va, como nos va, ¿cómo les digo? Nos va entrando, adentrando y claro, nos va purificando y nos va también dando gracias. Las gracias no siempre nos las deja ver o conocer, pero sí lo hace. Y es algo muy, muy bello porque empezamos nosotros a entender muchas cosas y no solo a entender, sino también a ver y a vivir cosas que ya Dios nos va a dar en el reino, pero muy, muy, muy así tocaditas, apenas vislumbradas. Pero es muy, muy hermoso este reino. Entonces, por lo pronto, pues estamos en el mundo de mono y carne todavía nosotros y todos los que vivimos en este segunda columna y en este tiempo, estamos todavía en esta parte de Satanás, príncipe de este mundo y mundo de mono y carne. Yo también les he dicho a la gente en la divina voluntad que nosotros con el perdón estamos también ayudándonos a salir de ese estado, de lo que es el estado, perdón, que es que aquí hay una bulla terrible. No sé si ustedes la oyen, pero yo sí, por el partido de Colombia que están dando, que es que me distrae un poquito, ya me No, no concentro. se oye nada. No, aquí yo sí lo oigo, entonces me distraen. Yo me distraigo muy fácil, tengo que estar muy concentrada en lo que estoy diciendo para no perderme. Bueno, entonces seguimos en el mundo de mono y carne mientras el hombre siga en el destierro. Después entra lo que se llama el diluvio, primera purificación del agua, alianza. Esto es muy interesante porque Dios hace en cada una de las tres columnas, hace una purificación. La primera purificación es con agua, con el diluvio, que solo quedaron como 8 personas, que son los de la familia de Noé vivos, pero de resto el resto del mundo se desapareció en el diluvio universal. La segunda purificación la hace con sangre, y aquí está, segunda purificación con sangre, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa purificación la hizo Él con su sangre, y esa sangre queda para toda la humanidad y para todo el mundo. Pero viene una tercera purificación que es ya para entrar a este reino, que es la purificación con fuego, la que nos toca a nosotros, pues va a haber mucho incendio en la tierra y eso también se sabe, se habla incendios forestales, sobre todo en muchas partes del mundo, es la purificación con fuego para este tiempo y la purificación con fuego del Espíritu Santo en las almas, es esa de ambas partes, es como lo explica Jesús en los escritos también, la purificación que va a tener este tiempo. Bueno, entonces la primera purificación fue con agua. Ah, y por eso la rosa mística tiene tres rosas, que es la primera es blanca, que es del agua, la segunda roja, que es de la sangre de Jesús, la tercera es dorada del reino. Esto es lo que significan las tres rosas que tiene la rosa mística de las tres obras de Dios. Yo la llamo las tres columnas, pero son las tres obras de Dios, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, la creación, la redención y la santificación. La primera rosita es blanca, de la purificación con agua de esta primera columna. La segunda es roja, que es de la sangre. La tercera pues va a ser con fuego, pero es el fuego del Espíritu Santo también. Entonces la tercera es dorada. Viene el arca de salvación. El arca de la salvación, ya sabemos pues que fue en el Génesis con Noé.
Noé hace el arca y solo los que están dentro del arca se salvan. Eso también María la llaman el arca de la salvación. También para nosotros es muy importante estar muy cerca de María porque María es la que nos va a guiar al reino también. Estar en María es arca de salvación. Así no sea para la llegada del reino, sino para todo nuestra vida. Arca de salvación del alma también en María. María es arca de salvación. También la ley natural. Bueno, ellos no conocían la ley porque la ley la trae Moisés. Moisés es más adelante, por aquí está Moisés. Pero antes de Moisés tenían ellos la ley natural y la ley natural es lo que el hombre naturalmente hace, ¿no? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño al otro porque pues naturalmente el hombre sabe que eso no está bien, eso es lo que es la ley natural. Ellos tenían esa ley natural. El primer hombre que aparece conociendo a Dios o que Dios le habla y lo guía es Abraham. La historia de Abraham es una historia extraordinariamente bella y grande. Abraham es un hombre muy, muy, muy grande y muy importante para nosotros, para toda la iglesia porque Abraham es la primera persona que le obedece, la obediencia, le obedece a Dios, sobre todo cuando Dios le pide a este hijo, primero que le dice que salga de su casa a una tierra que él lo va a llevar y Abraham no tiene ni idea a dónde lo va a llevar. Y además en esa época no conocían a Dios y tenían muchos dioses. Entonces Abraham dice, Dios me habló y le decía a la familia, pero ¿cuál Dios? Y resulta que fue muy, muy atacado, como todos los escogidos de Dios que son atacados y perseguidos. Y entonces él es muy atacado y finalmente Dios le pide luego a Abraham, le pide a su hijo Isaac y él ya lo va a digamos, a sacrificar cuando Dios le dice, como que le dice, no, tú no vas a sacrificar a tu hijo sin decirlo, ¿no? Pero yo sí lo voy a sacrificar. Entonces es un símbolo también, Abraham, del sacrificio del Padre Dios al Hijo Dios, que es Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dice Jesús en los escritos que si Abraham hubiera sacrificado a Isaac, se hubiera muerto de dolor. Viene lo que es Isaac y Rebeca, que también símbolo de María, porque Isaac se queda ciego. Son cosas, detalles. Yo no puedo detenerme en esto, pero cuando yo explico estas tres columnas, yo me detengo mucho porque me gusta esta parte del pueblo de Israel. Es muy, muy tremenda, muy tremenda la historia de Abraham. Hay detalles tremendos para mirar. Está Isaac, y que es que además de que Dios permite que él esté ciego cuando Rebeca le lleva a Jacob y se lo presenta, o él le dice que a Jacob que se vista de su hermano Esaú, y él se viste y se presenta ante Isaac como él, Esaú y recibe la bendición de Dios. Entonces nosotros decimos que es como María, Rebeca, que nos viste de nuestro hermano mayor que es Cristo, nos reviste de Cristo para presentarnos al Padre, ¿no? Después es una similitud. Eso lo han dicho algunos de los santos también, de María, con relación a Isaac y Rebeca. Jacob llamado Israel, entonces aquí Jacob, que es el que recibe la bendición de Isaac, Dios lo llama Israel y de ahí empieza el pueblo de Israel con los 12 hijos que tiene Jacob, que ya son las tribus de Israel. De ahí empiezan las tribus de Israel a crecer, pues el primero José vendido por sus hermanos. Esto también es una historia tremenda porque José es el preferido de Jacob, hijo es hijo de Raquel, que es la que él quería, la esposa, la hermana de Raquel. Ay, se me olvidó en este momento cómo se llama la hermana de Raquel, que sí me conozco la historia de ellos, también me encanta. Cómo Jacob llamado Israel, también le compra a Lía. Primero se iba a casar con Raquel y el papá de Raquel le da a Lía
y después le vende por 7 años más. Es una historia muy interesante porque todo lo que tocaba Jacob se florecía, se multiplicaba, y lo que tocaba José también, que es el hijo de Jacob con José, que ya viene a ser José el penúltimo hijo de las 12 tribus, el 11, el hijo número 11 de Jacob, y después viene Benjamín, que es el más pequeño. Pero es el preferido de Jacob porque es el primer hijo que le da también Raquel, porque Dios también hace cosas con las mujeres. Las mujeres en ese tiempo solo valían por su maternidad, y ella no podía, Rebeca, que era Raquel, que era la que quería Jacob, no podía tener hijos, entonces sufren mucho con esto, pero finalmente sí pueden tener hijos. Y son, pues digamos que estos dos, José y Benjamín. Y José, los hermanos le tienen mucha envidia, se lo entregan, lo venden a los egipcios, y entonces llega José al pueblo de egipcio, pero la idea de Dios era llevar al pueblo de Israel a Egipto a ser esclavo hasta que se esclaviza el pueblo de Israel, llega a la esclavitud del pueblo ahí a Egipto, donde ya a través de las 12 plagas y de Moisés el Salvador los libera, que Moisés viene a ser también un símbolo de Jesús, porque Moisés, primero están matando los niños cuando nace Moisés, y sobre todo porque estaban multiplicándose mucho. Los judíos tienen eso también como un don de Dios, que todo lo que florece mucho, lo que ellos tocan y hacen, entonces, por eso tienen tanto dinero los judíos. Y ellos se multiplican mucho ellos mismos también, empiezan a multiplicarse y multiplican siendo esclavos. Y entonces el faraón dice, no, hay que matarlos porque nos van a ganar. Entonces es cuando empiezan a matar los niños, y en eso pues em, Moisés vive. Lo bota, lo saca la mamá en una canasta, y él entonces lo coge la hija del faraón y lo cría. Pero después Moisés defiende a su pueblo hasta que se tiene que ir porque mata a un egipcio, y es cuando Dios ya le habla a él, donde le dice la zarza que arde. Bueno, eso es una historia muy bonita, donde Moisés es el salvador del pueblo de Israel, pero Moisés era chiquito, además tartamudo, y dice, pues, ¿cómo así que un hombre tan chiquito y tartamudo es el que va a defendernos y a liberarnos de este monstruo que era Egipto, que se había vuelto muy rico por José, porque José lo enriqueció con los 7 años de abundancia y 7 años de sequía? En los 7 años de sequía almacenaron mucha, mucha comida, y entonces ahí llegó mucha gente, y Egipto se enriquece, pero con Moisés se vuelve digamos que queda muy destruido con las 10 plagas que manda Dios. La historia de Israel es muy bonita, y ver los detalles, hay muchos detalles que nosotros podemos ver. Sobre todo ahí vamos aprendiendo nosotros este obrar de Dios, cómo es el obrar de Dios tan grande y tan maravilloso que hace con el hombre y con nosotros mismos, en nuestra misma historia y en la historia de los santos y de la historia de la iglesia. Es tremendo este Dios, y entonces uno va mirando detallitos y detallitos, y esos son formas de conocer a Dios, y lo dice San Pablo, que Dios se da a conocer al hombre a través de sus obras. Entonces lo vamos conociendo nosotros, y es extraordinario. Viene lo que es la ley escrita en piedra y la ley mosaica, que es la ley que a Moisés le da Dios en piedra, los 10 mandamientos. Entonces ya no tenemos una ley natural, sino arranca la ley escrita, que es la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos, más todo lo que le dijo Dios a Moisés, una cantidad de normas y de reglas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Ahí le dicta Jesús a Moisés esto. El arca de la alianza le dice cómo hacer el arca, que va dentro del arca, que representa la Trinidad, que es ahora el maná, que representa la Eucaristía. Está el bastón de Aarón, que es como el Espíritu Santo que guía al pueblo, y también las tablas de la ley, que es la palabra de Dios el Padre. Es la manera como se interpreta esta arca de la alianza que lo llevaban los israelitas.
Y los levitas, que son los únicos los sacerdotes de los judíos, ahí arrancan todos los levitas como sacerdotes, que también es muy interesante, es ya cuando empieza, en esta época, cuando viene Jesús y antes de la venida de Jesús, ya antecitos o despuesito, fue que mataron a todos los sacerdotes del pueblo de Israel porque ya Jesús toma el papel del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al ganar él, al, al tomar el papel del Cordero de Dios, ya no eran necesarios los sacrificios judíos. Eso lo vemos aquí más adelante cuando vemos el paralelo de los tres. Luego entra Josué a la tierra prometida con el pueblo de Israel. La tierra prometida está ocupada. La tierra prometida por excelencia, pues es el reino de Dios. Pero digamos que Dios lleva a los israelitas a la tierra prometida, está ocupada. Eso implica que les toca tener batallas, guerras, para poder ganar espacios en esa tierra prometida hasta que el hombre toma posesión de la tierra prometida. Y hasta aquí paramos por hoy. Ya en la próxima vamos a ver lo que es esta redención, que en mucho es al inicio está la Virgen y después está la iglesia y muchas cosas que conocemos en este tiempo. ¿Listo, Perfecto. Maris? Listo, perfecto. Entonces, volvemos contigo en 2 semanas, el miércoles 24 de julio, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, pues, dejamos las preguntas para entonces, ¿verdad? Porque Sí, ahorita, ok, sí, es que sí, porque tengo ahorita fan de irme que me están llamando aquí, necesito, s- no puedo quedarme, pues, mejor dicho, más tiempo. no te preocupes, ¿Y hay entendemos, no te preocupes. preguntas? No, no hay preguntas, pero por si Ah, hay bueno, preguntas, pues las contestamos para en 2 semanas más, 2 semanitas correcto. más. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. Con mucho Siempre gusto. es un gusto tenerte con nosotros Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. y los queremos invitar a que nos acompañen a los siguientes eventos del apostolado. Mañana, jueves, tendremos adoración al Santísimo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y se transmite por el canal de YouTube desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la Paraliturgia de Sanación de las Seis Puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook del Apostolado y también por Zoom. Y el próximo miércoles 17 de julio tendremos con nosotros a Gabriela Salum Osorio. Ella nos va a hablar acerca del tema madurar al niño interior. No se lo pueden perder. Esperamos a que nos acompañen en todas las conferencias del apostolado. Y ahora sí pasamos con Denise para hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, nuestras familias y a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo Del y del Hijo, Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, con gusto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Nos vemos con el favor en 2 semanas. Y en la semana que entra, como ya dijimos, tendremos con nosotros a Gabriela Salum Osorio. Que pasen todos ustedes una muy bendecida noche y los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Buenas noches.
Que se alivie, Sarita. Bendiciones a Gracias, Sarita. gracias. Hasta luego.